chicos, esperando que se encuentren todos bien junto con sus familias. A continuación les voy a presentar un video explicativo para que puedan desarrollar la actividad que tienen que hacer para la evaluación de esta semana. El objetivo va a ser reconocer la ciudad como un espacio que se relaciona con su quehacer cotidiano a partir de las actividades económicas que se desarrollan dentro de la ciudad. Y eso lo van a conseguir a partir de la elaboración de una infografía. Los indicadores de logro es que ustedes reconozcan cuáles son las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad y además que reflexionen cómo estas actividades nos permiten también la convivencia social dentro de la ciudad. La descripción de la actividad. Dice: la actividad consiste en que el estudiante elabore una infografía. Como les dije, ese va a ser el medio por el cual ustedes van a conseguir el objetivo con respecto a la convivencia social que generan las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. Junto con eso, dice que para desarrollar esta actividad es importante que ustedes tengan claridad sobre todo de los contenidos que aparecen en las dos primeras guías que hicimos, que son la guía del fenómeno urbano, que es esta que está acá, en donde ustedes definieron algunos conceptos claves del fenómeno urbano y analizaron algunos gráficos, y la segunda guía que habla de las ventajas y desventajas del mundo urbano, en donde ustedes tuvieron que elaborar un cuadro comparativo. Junto con eso también, chiquillos, deben presentar una actitud creativa, obviamente, para realizar la actividad, de que la idea de la infografía es que se presente la información de la forma más didáctica y original posible. Y lo más importante, que es lo que van a tener que responder dentro de su infografía, es en primer lugar explicar los tres tipos de actividades económicas. Para eso van a tener que ustedes averiguar de qué trata la actividad primaria, la secundaria y las terciarias. Y por último, hacer una reflexión en torno a cómo estas actividades permiten el desarrollo de una convivencia social, generando lazos entre la población e identificándose con la actividad dentro de la ciudad. Esas son las dos preguntas que ustedes van a tener que responder dentro de su infografía. Primero, explicar los tres tipos de actividades y ver cómo estas actividades también nos permiten generar lazos dentro del espacio urbano. Para explicar un poco con respecto a la actividad que tienen que hacer, partí describiendo de qué trata una infografía o qué es una infografía. Dice que la infografía es un diseño gráfico y su particularidad es que combina textos y elementos visuales con el fin de comunicar información. Esta información puede ser de cualquier carácter. En el caso de nuestra asignatura les estoy pidiendo que averigüen sobre el mundo urbano. Dice: este recurso aproxima al lector a los elementos, ideas o acontecimientos más importantes de un determinado tema, como por ejemplo dónde ocurrió, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus características. Pero como les digo, la particularidad de la infografía es que combina textos y elementos visuales, que por lo general son imágenes. Las características, dice, favorece la comprensión, ya que incluye texto e imágenes, como les estaba diciendo, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida, porque la idea también de la infografía es que sea sintética y que sea, como les dije, lo más original y atractiva posible para presentar la información. Responde a preguntas qué, quién, dónde, cómo y por qué. Y también incluye aspectos visuales, que es lo que yo les dije. Debe ser sencilla, completa, ética y bien diseñada. Esas son las características principales. Vuelvo a reiterar, chiquillos, lo importante de la infografía es que sean sintéticos, sean creativos, incluyan texto e incluyan imágenes. La estructura. Tiene 5 partes la infografía. Primero, obviamente, el título, que debe ser un resumen de la información que se va a entregar posteriormente en el resto de la infografía. Texto, que son por lo general textos breves que explican el contenido de la infografía, que en este caso van a ser las dos preguntas que ustedes tienen que responder.
el cuerpo, que son la información visual, que como les dije va desde imágenes, pueden ser mapas, gráficos, diagramas, etc. La fuente, que es donde ustedes deben indicar de dónde sacaron esa información, y los créditos, que es donde tienen que señalar el nombre del autor de la infografía, que en este caso van a ser ustedes. Y aquí hay un ejemplo de infografía. Como les dije, está el titular, también se les puede incluir un encabezado, pero con el titular a mí me basta. El texto, que es donde se describe el contenido de la infografía. El cuerpo, que son las imágenes o los gráficos o cualquier elemento visual que acompaña el texto, y abajo en chiquitito se pone la fuente, que es de donde sacaron la información, y el crédito, que es el nombre del autor. Así mismo, chiquillos, para que tengan otra idea de infografía, les puse varios links acá abajo para que ustedes puedan visitar y ver algunos ejemplos. Aquí aparece este de acá, que les va a entregar, por ejemplo, esta infografía sobre el feminismo. Hay varios ejemplos que les puse por acá para que tengan una idea de cómo se hace una infografía. Como les dije, elementos visuales, imágenes, gráficos también pueden ser, y textos bien sintéticos para que la gente pueda entender de forma práctica y sencilla la información que se está entregando. Ahí ustedes pueden visitar los links para ver y guiarse de cómo hacer una infografía. Los detalles de la instrucción. Primero, buscar la información para responder las preguntas. Como les dije, buscar la información sobre los 3 tipos de actividades económicas que existen. En qué consisten las actividades primarias, en qué consisten las secundarias y en qué consisten las terciarias. Y por último, reflexionar en torno a cómo estas actividades económicas, cómo estos 3 tipos de actividades económicas nos permiten a nosotros generar lazos entre la población, nos permiten finalmente la convivencia social dentro del espacio urbano. Posteriormente, elaborar una infografía que responda los 2 elementos mencionados anteriormente. La infografía puede ser realizada a mano. Si la quieren realizar a mano, les aconsejo que lo hagan en una hoja de blog, y pueden utilizar fotografías, dibujos para el acompañamiento del elemento visual, y cuando ustedes la terminen sacan fotos y me la mandan a mi correo. Pueden realizarla en Word. Aconsejo convertirla a PDF para que así no se modifique el formato que ustedes hicieron. Y para aquellos que se manejen más en aplicaciones o en algún tipo de plataforma para generar infografías, también pueden utilizarla. Recuerden después mandarme el trabajo correspondiente a mi correo. Aquí les dejé abajo un link en donde hay 10 aplicaciones para realizar infografías, en donde pueden explorar ahí algunas si es que se manejan en el tema de aplicaciones. La infografía debe respetar la estructura de las 5 partes expuestas anteriormente. Enviar el trabajo a mi correo, no lo suban a la plataforma esta vez. Recordar ser puntuales y responsables, y por supuesto ser lo más claros y creativos posible. Antes de explicarles la rúbrica, en Word les hice una plantilla por si ustedes quieren utilizar para guiarse, para estructurar su infografía. Esto está solamente con la plantilla, chiquillos. Ustedes recuerden que tienen que agregar elementos lo más creativos posible. Pueden agregar colores, lo que ustedes estimen conveniente para que sea llamativo. Pueden poner acá arriba el título. Yo puse la hoja horizontal. Pueden poner los textos, aquí definir la actividad primaria, aquí hay que definir la actividad secundaria y aquí las terciarias. Y acá poner la reflexión de cómo estas 3 actividades permiten la convivencia social. Y pueden poner las imágenes, las que ustedes estimen conveniente, que apoyen obviamente los textos, o sea que tengan relación con lo que ustedes están hablando en la infografía.
Y por último acá abajito pueden poner la fuente y crédito. Como les digo, este es solamente un formato para que ustedes se guíen, para que ustedes lo estructuren, pero pueden modificarlo obviamente siempre que sea lo más claro posible para el lector, porque recuerden que las infografías están hechas para explicar de una forma sencilla un tema a un lector. Por último les voy a pasar a leer los puntos que se van a evaluar en la rúbrica. Primero, contenido y estructura. Organización y estructura, dice aquí, la organización del contenido es clara y correcta, permitiendo una comprensión total de la información. Se pueden identificar las 5 partes de la infografía, eso es para conseguir el logrado. Y ahí, después del medianamente logrado, se va eliminando algunos de los elementos que se le solicita para el logrado. Por ejemplo, la organización del contenido es regular y algo confusa, dificultando a veces la comprensión de la información. Se pueden identificar entre 4 y 3 partes de la infografía. Manejo de contenido y extracción de información. El estudiante refleja un completo manejo de los contenidos para realizar la infografía, es decir, que ustedes manejan ya conceptos que vimos en las guías pasadas y también investigaron con respecto a ellos, siendo capaces de extraer información adecuada y relevante de distintas fuentes de estudio. Imágenes, el trabajo presenta imágenes y o dibujos que refuerzan la información presentada en la infografía. Recuerden que las imágenes tienen que estar relacionadas con el contenido, si no, no tiene sentido que pongan imágenes. Habilidades. En la habilidad de comunicación, los estudiantes son capaces de explicar y comunicar de forma escrita los 3 tipos de actividades económicas, que son los 3 tipos que ustedes tienen que averiguar: las actividades primarias, secundarias y terciarias. Y pensamiento crítico es que respondan la pregunta de reflexión. Ya los estudiantes son capaces de responder de forma correcta a la interrogante planteada, entregando argumentos sólidos para expresar su opinión. Formato. Los estudiantes siguen las instrucciones dadas con respecto al formato, realizan la infografía en Word tamaño carta o en hoja de blog en el caso de realizarlo a mano. Fecha de entrega, los estudiantes cumplen con la fecha establecida para la entrega del trabajo. Y creatividad, los estudiantes son capaces de presentar la información con un estilo de redacción propio y formato original. Chiquillos, cuidado con el copy y pega aquí, porque la idea es que ustedes redacten los textos de lo que van a averiguar y sobre todo la reflexión final que van a tener que hacer. Eso da un total de 34 puntos y en base a eso se va a sacar su calificación. Espero, chiquillos, que les quede claro lo que van a tener que hacer. De todas formas, yo el día lunes y martes quiero que ustedes me hagan las preguntas correspondientes. Yo voy a recepcionar todas esas preguntas, las voy a juntar y el día miércoles les voy a hacer otro video respondiendo todas esas preguntas que me hicieron. Porque se las puedo contestar en privado, pero quizás son preguntas que muchos de sus compañeros tienen. Así que la idea es que compartamos todas esas dudas y las resolvamos también. Que estén bien, chiquillos, y que tengan una excelente semana.